Buenas tardes a todos. Soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 2 de grado en ESO. Vengo a presentaros lo que sería esta segunda clase virtual de la tercera evaluación o la decimotercera clase virtual del curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver respecto a la asignatura de tecnología la segunda parte del primer tema, donde aprenderemos todo lo relativo a las redes sociales. La gran explosión de estas redes sociales llega en 2002, cuando comienzan a aparecer sitios promocionando los círculos de amigos en línea. Las aplicaciones que potencian el surgimiento y el desarrollo de estas redes sociales se desenvuelven en tres ámbitos. Por un lado, ayudan a poner en común conocimientos. En segundo lugar, ayudan a encontrar e integrar intereses. Y por último, ayudan a hacer cosas juntos. Las redes sociales temáticas son una especialización de las redes en un tema de interés particular. Y por otro lado, una red de colaboración consiste en un conjunto de personas que aportan un trabajo a un proyecto con un objetivo común. Existen muchos ejemplos de redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, Flickr o MySpace. Y también existen unas herramientas que proporcionan las redes sociales, como la actualización de la libreta de direcciones, nuevos perfiles visibles o la capacidad de crear nuevos enlaces. Y también deberíamos de conocer lo que es la tecnología wiki, que consiste en un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios. Y en segundo lugar vamos a estudiar la asignatura de matemáticas, en la cual vamos a ver el tema 2 del bloque temático 4. Empezamos por ver lo que son cuáles son las características de una función. En primer lugar, el dominio, que es el conjunto de valores de la variable independiente o x para los que existe la función, es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente y. Existen funciones para las que el dominio es el conjunto de números reales, es decir, todos y cada uno de ellos. Y en otros casos, la variable independiente está en el denominador, por lo que, en este caso, el dominio será solo aquellos valores que no anulan el denominador, ya que en caso de anularlo, el valor de la i sería infinito, no sería un valor real de la función. Por otro lado, vamos a estudiar lo que es la imagen o el recorrido de una función. Todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente que se transforman en él por la función. Es decir, es el conjunto de valores que puede alcanzar la función. En tercer lugar, vamos a estudiar lo que es la continuidad, que una función diremos que es continua si se puede representar con un solo trazo, es decir, sin levantar el lapicero del papel. Y en los casos en los que no se puede representar de esta forma, se denomina que es una función discontinua. También hay una característica que es la periodicidad, que consiste en que una función se repita cada cierto tiempo los valores de i, o los valores de la variable dependiente. También tenemos una serie de simetrías. Cuando una función es simétrica respecto al eje de coordenadas, cualquiera que sea el valor de x de su dominio, se verifica que la función de menos x es igual a la función de x. Es decir, tomando como variable independiente un valor y calculando su función o su valor de y, para ese valor de x y menos x se obtiene el mismo valor de y. En este caso se dice que la función es par. Y cuando una función es simétrica respecto al eje de coordenadas, se dice que la función es impar, y en este caso el valor de f de x, o el valor de la función y, el valor de y para una función de una variable independiente x, es igual a menos el valor de y para ese mismo valor de x. Respecto al crecimiento, se puede decir que una función es creciente si al aumentar la variable independiente, aumenta también la variable dependiente. Por el lado contrario, una función será decreciente si al disminuir la variable independiente, disminuye también la variable dependiente. Respecto a los máximos y mínimos absolutos y relativos, una función presenta un máximo en un punto si es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha. Sin embargo, será un mínimo si decrece a la izquierda de ese punto y es creciente a la derecha de ese punto. Los máximos y mínimos relativos son aquellos donde son máximos o mínimos respecto a los puntos próximos, mientras que los máximos y mínimos absolutos son aquellos máximos y mínimos de toda la función, en todo el plano.
También podemos calcular los puntos de corte con los ejes cartesianos. Respecto con el eje de abscisas, para hallar los puntos de corte basta con hacer el valor de y igual a 0 y resolver la ecuación que nos quedará en función de x. De esta forma obtenemos el valor de x donde se cortará ese eje y. Y para hallar los puntos de corte de la función, basta con hacer x igual a 0 y averiguar el valor de y. De esta forma conseguiremos el punto de corte en el eje y. Por último, vamos a estudiar la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a ver el tema 2 del bloque temático 6, donde se estudian los agentes geológicos externos. Estos son elementos de la naturaleza que pueden alterar la superficie terrestre debido a su acción dinámica. Entre ellos se encuentran el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Todos ellos son capaces de interaccionar con las formas persistentes de relieve mediante procesos, que fundamentalmente se agrupan en 4 grupos. Por un lado tenemos la meteorización, por otro lado tenemos la erosión, en tercer lugar el transporte y por último la sedimentación. La meteorización consiste en la fragmentación y alteración de los materiales rocosos por la acción de los agentes geológicos. Existen 3 tipos de meteorización: la física o mecánica, como el caso de la gelificación y la fragmentación térmica; la química, que consiste en la descomposición por reacción con los gases; y la biológica, que es aquella realizada por los seres vivos. Respecto al proceso de erosión, consiste en un desgaste que sufren los materiales por eliminación de algunas de sus partes, y depende de varios factores, como la naturaleza de las rocas, la disposición de ellas, la pendiente topográfica o el clima. El transporte consiste en el traslado de partículas desde su origen hasta lugares más o menos lejanos, y existen diferentes tipos de transporte: en disolución, en suspensión, como saltación o como arrastre. Y por último, el proceso de sedimentación consiste en que los materiales se depositen en capas o estratos, de forma que las más antiguas van quedando debajo de las más modernas. Respecto a la clasificación de los agentes geológicos externos, por un lado tenemos el agua, que debido a su gran abundancia en nuestro planeta y su movilidad, hacen que su acción geológica sea muy importante. El viento es un agente geológico muy activo que realiza procesos de erosión, transporte y sedimentación. Por otro lado tenemos también los seres vivos, que existen 2 tipos de acciones. Por un lado estarían las destructivas y por otro lado las constructivas. También la litología, cuya erosión de un terreno en función de las clases y estructura de las rocas. También tenemos por el otro lado el tiempo, ya que los procesos geológicos necesitan grandes periodos de tiempo para desarrollarse por norma general. Respecto al relieve y los modelados, el relieve resulta de la influencia de los procesos geológicos. Y el tipo de agente geológico externo que actúe y la litología del terreno determinan formas características del relieve, denominados modelados. Por un lado tenemos el modelado glaciar, que se da fundamentalmente en los glaciares, que consisten en grandes acumulaciones naturales de hielo que se sitúan sobre los continentes. Se desplazan lentamente ladera abajo de las montañas. Tienen varias partes: una zona de acumulación, donde las ganancias de nieve superan a las pérdidas, y una zona de ablación, donde ocurre todo lo contrario, es decir, que las ganancias de nieve son menores que las pérdidas que tienen. También existen diferentes tipos de glaciares. Tenemos los glaciares de valle o alpinos, que se forman en las altas montañas, y el casquete polar o las islandis, que son inmensas masas heladas que acaban en el mar. Los glaciares pueden provocar el arranque de bloques de roca, la gelificación y la fricción de las rocas del fondo del glaciar. Respecto al modelado por aguas salvajes y torrentes, producen acciones devastadoras por destrucción del suelo vegetal o por acción de la deposición de los materiales arrastrados. Las aguas salvajes dan lugar a modelados muy pintorescos, como los Blandlands, las chimeneas de hadas y los lenares. Y los torrentes varían la acción geológica según sus partes, en función de que sea la cuenca de recepción, el canal de desagüe o un cono de deyección. Respecto al modelado por ríos, los ríos son agentes que erosionan, transportan y sedimentan muy activamente. En un curso de un río se distinguen 3 tramos: el curso alto, donde nace el río; las cascadas y las cataratas, que son saltos de agua cuando la corriente fluvial se encuentra con rocas de distinta dureza; el curso medio, donde la pendiente es menor que en el caso de las cascadas y las cataratas; y el curso bajo, donde predomina la sedimentación, ya que la pendiente es muy baja.
Algunos ejemplos de los modelados fluviales son las llanuras aluviales, que consisten en extensos depósitos que dan lugar a vegas y son muy ricos en nutrientes para posteriores plantaciones. Las terrazas fluviales, que consiste en una acumulación de aluviales con el paso del tiempo y se acaban estratificando, poniendo unas encima de otras. En ocasiones se encuentran en pendiente, de esta forma se deduce que la más alta es la más antigua. Y por último tenemos las deltas, que tienen una forma clásica de triángulo y se dan fundamentalmente en las costas. Respecto al modelado por aguas subterráneas, su acción geológica puede ser de dos tipos, física o química. La física al erosionar y desregar el terreno, y la química consiste en la disolución por el agua de lluvia de algunos de los materiales como el yeso, la sal común o la caliza. Estos procesos pueden dar lugar a un moldeado kárstico, formando galerías y cuevas donde se pueden precipitar los carbonatos, dando lugar a la formación de estalactitas, si se da lugar desde el techo, estalagmitas si se forman desde el suelo, y columnas en el caso de que se junten la estalactita con la estalagmita. Y por último tenemos un modelado por el mar. La acción erosiva del mar se limita a las zonas de contacto con los continentes, manifestándose en las costas. Las formas erosivas más características son los acantilados, las plataformas de abrasión, o las playas, las barreras o cordones litorales, los tómbolos y las albuferas. Por último tenemos el modelado por el viento. Este tipo se observa fundamentalmente en zonas desérticas o semidesérticas. Y las formaciones más típicas de la sedimentación eólica son las dunas, los loess, las rizaduras y los desiertos de piedras y arena. Tenemos los acuíferos. Un acuífero es el estrato o formación geológica de tipo permeable que posibilita que el agua subterránea circule y se almacene en sus poros y grietas. Tiene varias partes. Una zona badosa consiste en una zona no saturada o de aireación por la que se infiltra el agua. La zona saturada, que es aquella donde todos los huecos están ocupados por agua, y un nivel freático, que consiste en la parte superior de la zona saturada. Una sobreexplotación de un acuífero, donde las salidas de agua serán mayores que las entradas, hace bajar el nivel freático, pudiendo provocar la desaparición de humedales o la reducción del caudal de manantiales. Y la contaminación de acuíferos puede ser fundamentalmente de dos tipos. Por un lado estarían los procesos puntuales, que son aquellos que solo afectan a zonas muy localizadas, como sería el caso de los lixiviados de vertederos, y procesos difusos, que provocan una contaminación dispersa en zonas amplias, siendo difícil identificar el foco. Este puede ser un ejemplo de este caso, podría ser un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Y por último, vamos a ver lo que es la dinámica marina, que la constituyen la acción de las olas, los mares y las corrientes marinas. Las olas, que son ondas que se desplazan por la superficie de los mares, océanos, ríos. Su altura depende de tres parámetros del viento: la velocidad del viento, su persistencia y su dirección. Las mareas son movimientos periódicos y alternativos del ascenso y descenso de las aguas del mar. Su origen puede estar en las atracciones combinadas de la Luna y el Sol sobre las masas oceánicas. Dentro de las mareas podemos tener tres puntos o tres cosas a saber. Uno estaría la pleamar, que sería el punto de máximo nivel que alcanza la marea; la bajamar, que sería el punto mínimo al que desciende la marea; y la amplitud, que consistiría en la diferencia entre la pleamar y la bajamar. Por último, las corrientes marinas están constituidas por masas de agua de los mares y océanos que se mueven en una dirección fija y constante. Y respecto a la acción geológica del mar, pues recordad que el agua del mar tiene una gran fuerza erosiva sobre el litoral, y si nos fijamos en la costa, esta varía a lo largo de la geografía, pudiendo encontrar, por un lado, cabos, que consiste en una parte de la costa que se adentra de forma aguda en el mar, un golfo, o golfos, que consistiría en una penetración del mar sobre el litoral de la costa; una bahía, que sería un golfo de dimensiones reducidas; u otras, como serían las ensenadas, las calas, albuferas, estuarios, deltas, rías y fiordos. La función de las corrientes marinas es llevar el material erosionado hacia el mar en ciertos lugares y depositarlo en otros. De esta forma se forman acantilados en unas zonas y playas en otras. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual de la tercera evaluación.
Espero que os haya sido de ayuda para poder retener los conceptos más importantes de estos temas tratados. Y recordad que siempre que tengáis alguna duda, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico o bien por teléfono o bien concertando una tutoría presencial. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.